Sermón sobre el símil de la serpiente. Así lo he oído. En cierta ocasión, el bienaventurado residía en Sabati, en la arboleda de Geta, en el parque de Anatapindica. Entonces, a un monje llamado Arita, que había sido cazador de buitres, se le ocurrió la siguiente opinión perniciosa. Tal y como entiendo la enseñanza predicada por el bienaventurado, aunque uno se entregue a lo que el bienaventurado denomina obstáculos, no es obstaculizado. Muchos monjes oyeron esto y fueron a donde estaba el monje Arita para preguntarle: ¿Es verdad, amigo Arita, que se te ha ocurrido esa opinión perniciosa? Así es, amigos. Entonces, los monjes, queriendo disuadir al monje Arita de su opinión perniciosa, le inquirieron, le pidieron explicaciones e insistieron: No digas eso, amigo Arita, no calumnies al bienaventurado, no es bueno hacerlo. Él no hablaría así, compañero Arita. El bienaventurado ha dicho de muchas maneras que aquel que se entrega a los obstáculos es obstaculizado. El bienaventurado dice que los placeres de los sentidos dan poco gusto y mucho sufrimiento, crean muchas tribulaciones y entrañan un gran peligro. Con el símil del esqueleto, con el del trozo de carne, el de la antorcha de hierbas, el del pozo con carbón rojo, el del sueño, el de algo prestado, el del fruto del árbol, el del matadero, el de la espada punzante, el de la cabeza de serpiente. El bienaventurado dice que los placeres de los sentidos dan poco gusto y mucho sufrimiento, crean muchas tribulaciones y entrañan un gran peligro. Y aunque los monjes le inquirieron, le pidieron explicaciones e insistieron, éste se mantuvo firme y tercamente aferrado a la opinión perniciosa que se le había ocurrido. Como no pudieron disuadirle de aquella opinión perniciosa, los monjes fueron a donde estaba el bienaventurado, le ofrecieron sus respetos y se sentaron a un lado. Una vez sentados, los monjes relataron al bienaventurado lo que había ocurrido. Entonces, el bienaventurado llamó a un monje y le dijo: Ve a donde está el monje Arita, y dile de mi parte que el maestro le llama. Sí, venerable señor, respondió el monje al bienaventurado, y fue a donde estaba el monje Arita. Se le acercó y le dijo: Amigo Arita, el maestro te llama. De acuerdo, amigo, respondió el monje Arita, y fue a donde estaba el bienaventurado. Se le acercó, le ofreció sus respetos y se sentó a un lado. Una vez sentado, el bienaventurado dijo así al monje Arita: Arita, ¿es verdad lo que me han dicho? Sí, venerable señor. Hombre necio, ¿me has oído alguna vez predicar así la enseñanza a alguien? Hombre necio, no he dicho de muchas maneras que aquel que se entrega a los obstáculos es obstaculizado, que los placeres de los sentidos dan poco gusto y mucho sufrimiento, crean muchas tribulaciones y entrañan un gran peligro? No digo con el símil del esqueleto, el del trozo de carne, el de la antorcha de hierbas, el del pozo con carbón rojo, el del sueño, el de algo prestado, el del fruto del árbol, el del matadero, el de la espada punzante, el de la cabeza de serpiente, que los placeres de los sentidos dan poco gusto y mucho sufrimiento, crean muchas tribulaciones y entrañan un gran peligro. Sin embargo, tú, hombre necio, con tu propia mala interpretación nos calumnias, te dañas a ti mismo y generas mucho demérito. Esto te acarreará perjuicio y sufrimiento durante mucho tiempo. Entonces el bienaventurado dijo a los monjes: ¿Qué os parece, monjes? ¿Ha entendido algo el monje Arita de la enseñanza y la disciplina? ¿Cómo podría ser, venerable señor? No, venerable señor. Dicho esto,
El monje Arita se quedó sentado en silencio, perplejo, con los hombros caídos, cabizbajo, triste y sin palabras. Entonces el bienaventurado, sabiendo esto, le dijo así: Hombre necio, serás conocido por tu propia opinión perniciosa. Ahora preguntaré a los monjes. Entonces el bienaventurado dijo a los monjes: Monjes, ¿entendéis la predicación de la enseñanza tal y como lo hace el monje Arita, que con su propia mala interpretación nos calumnia, se daña a sí mismo y genera mucho demérito? No, venerable señor. El bienaventurado ha dicho de muchas maneras que aquel que se entrega a los obstáculos es obstaculizado. El bienaventurado dice que los placeres de los sentidos dan poco gusto y mucho sufrimiento, crean muchas tribulaciones y entrañan un gran peligro. Con el símil del esqueleto, el del trozo de carne, el de la antorcha de hierbas, el del pozo con carbón rojo, el del sueño, el de algo prestado, el del fruto del árbol, el del matadero, el de la espada punzante, el de la cabeza de serpiente. El bienaventurado dice que los placeres de los sentidos dan poco gusto y mucho sufrimiento, crean muchas tribulaciones y entrañan un gran peligro. Bien, monjes, es bueno que entendáis así la predicación de la enseñanza, porque yo he dicho de muchas maneras que aquel que se entrega a los obstáculos es obstaculizado. Yo digo que los placeres de los sentidos dan poco gusto y mucho sufrimiento, crean tribulaciones y entrañan un gran peligro. Con el símil del esqueleto, el del trozo de carne y muchos otros, yo digo que los placeres de los sentidos dan poco gusto y mucho sufrimiento, crean muchas tribulaciones y entrañan un gran peligro. Sin embargo, el monje Arita, hombre necio, con su propia mala interpretación nos calumnia, se da a sí mismo y genera mucho demérito. Esto le acarreará perjuicio y sufrimiento durante mucho tiempo. Monjes, en verdad que alguien pueda entregarse a los placeres de los sentidos sin deseos de los sentidos, sin percepciones de los deseos de los sentidos, sin pensamientos de los deseos de los sentidos, eso es inconcebible. He aquí, monjes, que un hombre necio aprende la enseñanza, los sermones, la prosa con versos intercalados, los tratados, los versos, las declaraciones solemnes, los dichos, las biografías, las historias maravillosas, las preguntas y respuestas. Sin embargo, habiendo aprendido estas doctrinas, no investiga sabiamente su significado. Al no investigar sabiamente su significado, no las comprende bien. Ese aprende la enseñanza solo para censurar a otros y vencerles en los debates, no para lograr el fin por el que se aprende la enseñanza. Esas doctrinas, mal interpretadas, acarrean perjuicio y sufrimiento durante mucho tiempo. ¿Y por qué? Pues, monjes, por haber interpretado mal la enseñanza. Monjes, imaginad un hombre que necesita y desea una serpiente, y sale en busca de ella. Ve por ahí una gran serpiente, y la toma por el cuerpo o por la cola. Esta, al retorcerse, le muerde en la mano, el brazo u otro miembro, ocasionándole la muerte o dejándolo moribundo o con dolores mortales. ¿Y por qué? Pues por haber agarrado mal a la serpiente. De igual modo, el hombre necio aprende la enseñanza, los sermones, la prosa con versos intercalados, los tratados, los versos, las declaraciones solemnes, los dichos, las biografías, las historias maravillosas, las preguntas y respuestas. Sin embargo, habiendo aprendido estas doctrinas, no investiga sabiamente su significado. Al no investigar sabiamente su significado, no las comprende bien. Ese aprende la enseñanza solo para censurar a otros y vencerle en los debates, no para lograr el fin por el que se aprende la enseñanza. Esas doctrinas mal interpretadas le acarrean perjuicio y sufrimiento durante mucho tiempo. ¿Y por qué? Pues monjes,
por esa misma mala interpretación de la enseñanza. He aquí, monjes, que un hijo de familia aprende la enseñanza, los sermones, la prosa con versos intercalados, los tratados, los versos, las declaraciones solemnes, los dichos, las biografías, las historias maravillosas, las preguntas y respuestas. Sin embargo, habiendo aprendido estas doctrinas, investiga sabiamente su significado. Al investigar sabiamente su significado, las comprende bien. Ese no aprende la enseñanza para censurar a otros y vencerles en los debates, sino para lograr el fin por el que se aprende la enseñanza. Esas doctrinas, bien interpretadas, conducen a su bien y felicidad durante mucho tiempo. ¿Y por qué? Pues monjes, por haber interpretado bien la enseñanza. Monjes, imaginad un hombre que necesita y desea una serpiente, y sale en busca de ella. Ve por ahí una gran serpiente, y la captura con un palo ahorquillado, agarrándola bien por el cuello, y ésta, aunque se retuerza y se enrosque en la mano, el brazo u otro miembro, no le ocasiona la muerte ni deja moribundo, ni con dolores mortales. ¿Y por qué? Pues por haber agarrado bien a la serpiente. Del mismo modo, un hijo de familia aprende la enseñanza. Esas doctrinas, bien interpretadas, conducen a su bien y felicidad durante mucho tiempo. ¿Y por qué? Pues, monjes, por haber interpretado bien la enseñanza. Monjes, por lo tanto, cuando aprendáis bien el sentido de lo que digo, recordadlo según es. Y si no lo comprendéis, preguntadme a mí o a los monjes que lo saben. Monjes, os explicaré que la enseñanza es como una balsa que sirve para cruzar y no para agarrarse de ella. Escuchad con cuidadosa atención y hablaré. Sí, venerable señor, contestaron los monjes, y el bienaventurado dijo así. Monjes, imaginad un hombre que va de camino y llega a una gran extensión de agua. En esta orilla hay peligro y temor, en la otra seguridad y calma, pero no hay barco que lleve a la otra orilla, ni puente que cruce para ir de esta orilla a la otra. El hombre podría pensar, en verdad que esta es una gran extensión de agua. En esta orilla hay peligro y temor, en la otra seguridad y calma, pero no hay barco que lleve a la otra orilla, ni puente que cruce para ir de esta orilla a la otra. Y si recogiera hierbas, palos, ramas y hojas, construyera una balsa y llevado por ella, impulsándola con manos y pies, consiguiese cruzar felizmente a la otra orilla. Luego, monjes, ese hombre, tras recoger hierbas, palos, ramas y hojas, y construir una balsa, llevado por ella, impulsándola con manos y pies, cruza felizmente hasta la otra orilla. Entonces, monjes, ese hombre tras cruzar y haber llegado a la otra orilla, podría pensar, esta balsa me ha sido muy útil. Gracias a ella y al esfuerzo que he hecho con mis manos y pies, he podido cruzar felizmente a la otra orilla. Y si me la pusiera encima de la cabeza o me la cargara al hombro y siguiera mi camino por donde quiera, ¿qué os parece, monjes? Este hombre, al hacer eso, ¿estaría procediendo como es debido con la balsa? No, venerable señor. Monjes, ¿qué tendría que hacer ese hombre con la balsa para proceder como es debido? Ese hombre que ha cruzado, que ha llegado a la otra orilla, debería pensar lo siguiente. Muy útil me ha sido esta balsa. Gracias a ella y al esfuerzo hecho con mis manos y pies, he podido cruzar felizmente a la otra orilla. Y si la dejara en tierra firme o atracada, o a la deriva y siguiera mi camino por donde quiera. Monjes, al hacer eso, ese hombre procede como es debido con la balsa. La enseñanza que yo predico es como una balsa para cruzar y no para agarrarse de ella. Monjes,
Al entender el símil de la balsa, tenéis que renunciar hasta las cosas buenas por no decir a las malas. Monjes, las opiniones tienen 6 fundamentos. ¿Cuáles son? He aquí, un hombre común sin instruir, que no respeta a los nobles, que no está versado ni educado en su enseñanza, que no respeta a los hombres de mérito, que no está versado ni educado en su enseñanza. Concibe la forma material como esto es mío, ese soy yo, ese es mi yo. Concibe las sensaciones, las percepciones, las composiciones mentales, lo que es visto, oído, sentido, conocido por la conciencia, captado, buscado y pensado por la mente, como esto es mío, ese soy yo, ese es mi yo. Y también este fundamento de las opiniones, este es mi mundo, este es el mundo, y este es el yo. Tras la muerte seré permanente, perpetuo, eterno, de naturaleza inmutable, y perduraré para siempre. Esto también lo concibe como, esto es mío, ese soy yo, ese es mi yo. Por el contrario, monjes, he aquí que un noble discípulo instruido, que respeta a los nobles, que está versado y educado en su enseñanza, que respeta a los hombres de mérito, que está versado y educado en su enseñanza, concibe la forma material como, esto no es mío, ese no soy yo, ese no es mi yo. Concibe las sensaciones, las percepciones, las composiciones mentales, lo que es visto, oído, sentido, conocido por la conciencia, captado, buscado y pensado por la mente como, esto no es mío, ese no soy yo, esto no es el yo. Y también este fundamento de las opiniones, este es el mundo y este es el yo. Tras la muerte seré permanente, perpetuo, eterno, de naturaleza inmutable y perduraré para siempre. Esto también lo concibe como, esto no es mío, ese no soy yo, ese no es mi yo. Y concibiendo así las cosas, no se angustia por lo inexistente. Dicho esto, uno de los monjes preguntó al bienaventurado, ¿puede, venerable señor, darse angustia por lo que no existe en el mundo exterior? Sí, monje, puede, contestó el bienaventurado. Por ejemplo, alguien piensa, eso era mío y ahora no lo es. Eso podía ser mío y no lo consigo. Y así se duele, se aflige, se lamenta, se golpea el pecho y se desespera. Monjes, así es como hay angustia por lo que no existe en el mundo exterior. ¿Puede, venerable señor, no darse angustia por lo que no existe en el mundo exterior? Sí, monje, puede, contestó el bienaventurado. Por ejemplo, si alguien no piensa, eso era mío y ahora no lo es. Eso podría ser mío y no lo consigo. Y así no se duele, no se aflige, no se lamenta, no se golpea el pecho y no se desespera. Monjes, así es como no hay angustia por lo que no existe en el mundo exterior. ¿Puede, venerable señor, darse angustia por lo que no existe en el mundo exterior? Sí, monje, puede, contestó el bienaventurado. Por ejemplo, alguien piensa, esto es el mundo, esto es el yo, tras la muerte seré permanente, perpetuo, eterno, de naturaleza inmutable, y perduraré para siempre. Este escucha al Tathagata o alguno de sus discípulos que predica la enseñanza para erradicar todo fundamento de las opiniones, todo prejuicio, inclinación o tendencia latente hacia ellas, para apaciguar todas las composiciones mentales, para desasirse de todo fundamento de la existencia, para aniquilar el deseo, para desapasionarse, para la cesación, para el nirvana. Este piensa, así pues, seré aniquilado, desapareceré, dejaré de existir, y se duele, se aflige, se lamenta, se golpea el pecho y se desespera. Monjes,
Así es como hay angustia por lo que no existe en el mundo interior. ¿Puede, venerable señor, no darse angustia por lo que no existe en el mundo interior? Sí, monje, puede, contestó el bienaventurado. Por ejemplo, alguien no piensa, esto es el mundo, esto es el yo, tras la muerte seré permanente, perpetuo, eterno, de naturaleza inmutable, y perduraré para siempre. Este escucha al bienaventurado o a alguno de sus discípulos, que predican la enseñanza para erradicar todo fundamento de las opiniones, todo prejuicio, inclinación o tendencia latente hacia ellas, para apaciguar todas las composiciones mentales, para desasirse de todo fundamento de la existencia, para aniquilar el deseo, para desapasionarse, para la cesación, para el nirvana. Este no piensa, seré aniquilado, desapareceré, dejaré de existir, y no se duele, no se aflige, no se lamenta, no se golpea el pecho y no se desespera. Monjes, así es como no hay angustia por lo que no existe en el mundo interior. Monjes, bien podráis apropiaros de una posesión que fuera permanente, perpetua, eterna, de naturaleza inmutable y perdurable para siempre. Pero ¿acaso veis una posesión que sea permanente, perpetua, eterna, de naturaleza inmutable y que perdure para siempre? No, venerable señor. Bien, monjes, yo tampoco veo ninguna posesión que sea permanente, perpetua, eterna, de naturaleza inmutable y perdurable para siempre. Monjes, bien podráis apegaros a una doctrina del yo y estar apegados a una doctrina del yo de la que no surgiera pena, lamento, dolor, aflicción y tribulación. Pero ¿acaso veis alguna doctrina del yo de la que tras apegarse a ella no surja pena, lamento, dolor, aflicción y tribulación? No, venerable señor. Bien, monjes, yo tampoco veo ninguna doctrina del yo de la que, tras apegarse a ella, no surja pena, lamento, dolor, aflicción y tribulación. Monjes, bien podráis apoyaros y basaros en alguna opinión de la que, al hacerlo, no surgiera pena, lamento, dolor, aflicción y tribulación. Pero ¿acaso veis alguna opinión en la que basaros y de la que al hacerlo no surja pena, lamento, dolor, aflicción y tribulación? No, venerable señor. Bien, monjes, yo tampoco veo ninguna en la que basarse y de la que, al hacerlo, no surja pena, lamento, dolor, aflicción y tribulación. Monjes, si existe el yo, entonces existiría lo que pertenece a mi yo. Sí, venerable señor. Monjes, si existiese lo que pertenece al yo, entonces existiría mi yo. Sí, venerable señor. Pero puesto que, en verdad y en rigor, no se conoce ni un yo, ni nada que le pertenezca, la opinión, esto es el mundo, esto es el yo, tras la muerte seré permanente, perpetuo, eterno, de naturaleza inmutable y perduraré para siempre. ¿No sería una doctrina total y completamente necia? ¿Qué podría ser, venerable señor, sino una doctrina total y completamente necia? ¿Qué os parece, monjes? ¿La forma material es permanente o impermanente? Impermanente, venerable señor. ¿Y lo que es impermanente es sufrimiento o es felicidad? Sufrimiento, venerable señor. ¿Y lo que es impermanente y de naturaleza mutable puede ser concebido como esto es mío, ese soy yo, ese es mi yo? No, venerable señor. ¿Qué os parece, monjes? Las sensaciones, las percepciones, las composiciones mentales, la conciencia, ¿son permanentes o impermanentes? Impermanentes, venerable señor. ¿Y lo que es impermanente es sufrimiento o felicidad? Sufrimiento, venerable señor.
Y lo que es impermanente, sufrimiento y de naturaleza mutable, puede ser concebido como esto es mío, ese soy yo, ese es mi yo. No, venerable señor. Por lo tanto, monjes, cualquier forma material, pasada, futura o presente, interior o exterior, tosca o sutil, inferior o superior, lejana o cercana, toda forma material debe ser vista con perfecta sabiduría tal y como es. Esto no es mío, ese no soy yo, ese no es mi yo. Cualquier sensación, percepción, composición mental, conciencia, pasada, futura o presente, interior o exterior, tosca o sutil, inferior o superior, lejana o cercana, toda sensación, percepción, composición mental, conciencia, debe ser vista con perfecta sabiduría tal y como es. Esto no es mío, ese no soy yo, ese no es mi yo. Monjes, viendo así, un noble discípulo bien instruido se desengaña de la forma material, se desengaña de las sensaciones, de las percepciones, de las composiciones mentales, de la conciencia. Desengañado, se desapasiona y a través del desapasionamiento se libera. Al liberarse, sabe que está libre y conoce, aniquilado el renacer, cumplida la vida de santidad, hecho lo que había por hacer, no hay ya más de venir. Monjes, a este monje se le denomina el que se ha sacudido la vara del carro, el que ha colmado el foso, el que ha arrancado la calumnia, el que no está entre rejas, el noble que ha arriado la bandera, el que se ha quitado el peso de encima, el que no lleva grilletes. Y monjes, ¿cómo es el monje que se ha sacudido la vara del carro? He aquí, monjes, que ese monje ha renunciado a la ignorancia, la ha arrancado de raíz y la ha dejado como el tronco de una palmera que, una vez cortado, ya no puede volver a brotar ni crecer de nuevo. Así es, monjes, el monje que se ha sacudido la vara del carro. Y monjes, ¿cómo es el monje que ha colmado el foso? He aquí, monjes, que ese monje ha renunciado al devenir continuo, a la rueda de nacimientos, los ha arrancado de raíz y los ha dejado como el tronco de una palmera, que una vez cortado ya no puede volver a brotar ni crecer de nuevo. Así es, monjes, el monje que ha colmado el foso. Y monjes, ¿cómo es el monje que ha arrancado la calumnia? He aquí, monjes, que ese monje ha renunciado al deseo, lo ha arrancado de raíz y la ha dejado como el tronco de una palmera, que, una vez cortado, ya no puede volver a brotar ni crecer de nuevo. Así es, monjes, el monje que ha arrancado la calumnia. Y monjes, ¿cómo es el monje que no está entre rejas? He aquí, monjes, que ese monje ha renunciado a las 5 trabas de esta orilla, las ha arrancado de raíz y las ha dejado como el tronco de una palmera, que, una vez cortado, ya no puede volver a brotar ni crecer de nuevo. Así es, monjes, el monje que no está entre rejas. Y monjes, ¿cómo es el noble que ha arriado la bandera, que se ha quitado el peso de encima y que no lleva grilletes? He aquí, monjes, que ese monje ha renunciado a la presunción del yo soy, la ha arrancado de raíz y la ha dejado como el tronco de una palmera que, una vez cortado, ya no puede volver a brotar ni crecer de nuevo. Así es, monjes, el noble que ha arriado la bandera, que se ha quitado el peso de encima y que no lleva grilletes. Monjes, cuando la mente de un monje está así, liberada,
Ni siquiera los dioses con Indra, Brahma y Pajapati, por más que lo intenten, pueden decir: este es el fundamento de la conciencia del que así se ha ido. ¿Y por qué? Pues porque, monjes, yo os digo que el que así se ha ido es inescrutable en este mundo. Al decir y declarar yo esto, algunos ascetas y brahmines equivocada, necia, falsa y erróneamente me han interpretado mal. El asceta Gotama es uno que lleva a la nada y enseña la aniquilación, la desaparición, la no existencia del ser existente. Monjes, yo no afirmo tal cosa y yo no enseño tal cosa. Esos respetables ascetas y brahmines, equivocada, necia, falsa y erróneamente me interpretan mal cuando dicen eso. Monjes, antes y ahora, yo solo enseño el sufrimiento y la cesación del sufrimiento. Si los otros maldicen, recriminan y molestan al Tathagata por eso, éste no se enfada, ni se descontenta, ni se malhumora. Si otros respetan, valoran, honran y veneran al Tathagata por eso, éste no se entusiasma, ni se alboroza, ni goza. Si otros respetan, valoran, honran y veneran al Tathagata, éste piensa: estas acciones van dirigidas a lo que ya ha sido conocido plenamente con anterioridad. Monjes, por tanto, si otros os maldicen, recriminan y molestan, no deberíais enfadaros, ni descontentaros, ni malhumoraros. Si otros os respetan, valoran, honran y veneran, no deberíais entusiasmaros, ni alborotaros, ni gozar. Pensad que estas acciones van dirigidas a lo que ya ha sido conocido plenamente con anterioridad. Monjes, por tanto, renunciad a lo que no es vuestro, y ello conducirá a vuestro bien y felicidad por mucho tiempo. ¿Qué es, monjes, lo que no es vuestro? La forma material, monjes, no es vuestra. Renunciad a ella y ello conducirá a vuestro bien y felicidad por mucho tiempo. Las sensaciones, las percepciones, las composiciones mentales, la conciencia, monjes, no son vuestras. Renunciad a ellas y ello conducirá a vuestro bien y felicidad por mucho tiempo. ¿Qué os parece, monjes? Si la gente se llevara las hierbas, palos, ramas y hojas de esta arboleda de Jeta, las quemara o hiciera lo que quisiera con ellas, ¿acaso pensaríais: esta gente se nos lleva, nos quema o nos hace lo que quiere con nosotros? No, venerable señor. ¿Por qué? Pues porque eso no es nuestro yo, ni algo que pertenezca a nuestro yo. Igualmente, monjes, renunciad a lo que no es vuestro, y ello conducirá a vuestro bien y felicidad por mucho tiempo. ¿Qué es, monjes, lo que no es vuestro? La forma material, monjes, no es vuestra. Renunciad a ella y ello conducirá a vuestro bien y felicidad por mucho tiempo. Las sensaciones, las percepciones, las composiciones mentales, la conciencia, monjes, no son vuestras. Renunciad a ellas y ello conducirá a vuestro bien y felicidad por mucho tiempo. Monjes, la enseñanza está bien explicada por mí, es diáfana, abierta, manifiesta y sin parches, y en ella no se da más rueda de existencias para los monjes santos, los que han aniquilado las corrupciones, los que han vivido la vida de santidad, hecho lo que había por hacer, los que se han quitado el peso de encima, logrado el bien supremo, extirpado las trabas del devenir, los liberados por el conocimiento perfecto. Monjes, la enseñanza está bien explicada por mí, es diáfana, abierta, manifiesta y sin parches, y en ella los monjes que han renunciado a las 5 trabas en esta orilla renacen espontáneamente en esferas superiores y allí logran
el nirvana definitivo sin volver de ese mundo. Monjes, los que han renunciado a las 3 primeras trabas y mitigado la pasión, el odio y la ofuscación, todos ellos vuelven una sola vez, regresando una sola vez a este mundo, poniendo así fin al sufrimiento. Monjes, los monjes que renuncian a las 3 primeras trabas entran así en la corriente, no están ya expuestos a retroceder y están encaminados definitivamente hacia la iluminación final. Los monjes que siguen la enseñanza con el estudio y los que la siguen con la fe están encaminados hacia la iluminación. Monjes, la enseñanza está bien explicada por mí, es diáfana, abierta, manifiesta y sin parches. En ella, todos los monjes que tengan suficiente confianza en mí, suficiente afecto por mí, están encaminados hacia el cielo. Así habló el bienaventurado, y los monjes gozaron y se complacieron con sus palabras.